Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una más de nuestras mesas redondas virtuales. El día de hoy contamos con un panel de lujo para hablar acerca de los derechos indígenas, problemas y soluciones para su efectividad en la justicia electoral. Nos acompañan la magistrada Eva Barrientos Cepeda, el doctor Salvador Nava Gomar y la maestra Roselia Bustillo Marín. Antes de iniciar con esta mesa, permítanme leer la síntesis curricular de cada uno de nuestros invitados e invitadas. La magistrada Eva Barrientos Cepeda es doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en valoración racional de la prueba y óptica de la perspectiva en género por la Universidad de Girona, España. Ha impartido cátedra en materia de derecho electoral a nivel licenciatura, posgrado y doctorado. Ha colaborado en distintos libros y realizado diversas publicaciones de artículos. Fue consejera electoral del organismo público local electoral del estado de Veracruz en el año 2015 y actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Regional Jalapa, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, nos acompaña el doctor Salvador Nava Gomar, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido catedrático y conferencista en diversas universidades nacionales e internacionales, entre las que destacan la Universidad de Harvard, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Buenos Aires. Autor de diversos libros y publicaciones sobre temas de derecho constitucional, derecho electoral, transparencia y el acceso a la información, derecho parlamentario, entre otros. Fue director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Anáhuac, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es socio fundador de DPTA Abogados. Y asimismo, la maestra Roselia Bustillo Marín, quien es secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. También especialista en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid. Actual doctoranda en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral. Pues bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Escuela Judicial Electoral. La dinámica de la mesa es muy sencilla. Cada uno de ustedes tendrá hasta 20 minutos para hablar sobre el tema que hoy nos convoca. Y en un segundo momento abriremos una ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral. Asimismo, que nos siguen a través de Facebook y Twitter. Les recuerdo que a través de estas redes sociales pueden enviar las preguntas para nuestros ponentes. Y sin más, cedería el uso de la voz a la magistrada Eva Barrientos. Muchas gracias por la presentación, Alejandra. Un gusto estar en esta mesa, de verdad, un gusto compartir con el doctor Salvador Nava Gomar, y con la doctoranda Roselia Bustillo. Son especialistas en el tema, entonces, bueno, seguramente también yo voy a aprender mucho de esta mesa. Pues bueno, yo les quiero platicar un poquito de mi experiencia que he tenido en Sala Jalapa. Voy a dividir mi participación en 3 apartados. 1, el reconocimiento constitucional del derecho a la libre determinación y al acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas como derechos de mayor trascendencia. Y 2, la importancia de que estos derechos se hagan efectivos y no se queden como un simple reconocimiento formal. Y finalmente,
los principales problemas que obstaculizan la efectividad de esos derechos y los retos a los que nos enfrentamos las y los jueces electorales para eliminarlos. Respecto a la libre determinación y acceso efectivo a la justicia, quiero referirme que, derivado de que en México ha sido parte de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos relacionados con diversos grupos vulnerables, entre ellos justamente las comunidades indígenas, se ha visto la necesidad de adecuar su normatividad acorde a los ordenamientos internacionales. Es en el artículo 2 de la Constitución donde se encuentra el sustento constitucional de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a partir del reconocimiento de la composición pluricultural de la nación, así como de la libre determinación y a la autonomía, para que, entre otras cuestiones, accedan plenamente a la jurisdicción del Estado. El derecho de la libre determinación es considerado como la piedra angular de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y representa el elemento básico para su permanencia como pueblos diferenciados. Este derecho resulta de gran relevancia para el derecho electoral mexicano, pues en él se sustenta la posibilidad de que elijan a sus autoridades municipales mediante sus prácticas tradicionales. Sin embargo, aquí surge un gran debate sobre el verdadero alcance y ejercicio del derecho a la libre determinación, pues se encuentra un límite válido en el respeto de otros derechos humanos de igual valor. Es decir, no es posible sostener una práctica consuetudinaria que implique el menoscabo o restricción de otros derechos humanos. Ahora bien, ¿por qué es relevante garantizar el derecho del acceso a la justicia de las comunidades indígenas? Pese a la existencia de avances importantes en el reconocimiento de derechos de las comunidades indígenas y de las obligaciones del Estado frente a estas, la población indígena de México se sigue enfrentando a numerosos desafíos, principalmente el acceso a una justicia efectiva. Los grupos y comunidades indígenas han sido denominados población vulnerables y la desvalorización que han tenido en el territorio mexicano los ha llevado a luchar por establecerse dentro de la política, la economía y la cultura del país. Gracias a esas luchas han obtenido un reconocimiento social. El acceso a la justicia es sumamente importante para toda la sociedad, en particular para las personas indígenas, ya que son ellos quienes presentan una doble desventaja. Por una parte son un grupo marginado y por otra su condición étnico. Por ello, los integrantes de dichas comunidades deben tener un acceso real a los tribunales de justicia, no virtual, formal o teórica, por lo que se debe dispensar una justicia en la que se puedan defender sin que se interpongan impedimentos procesales. Además, nuestros pueblos originarios requieren de sentencias alejadas de formalismos exagerados e innecesarios para que en forma completa y real el órgano jurisdiccional decida materialmente o en el fondo el problema planteado. Este acceso real y efectivo a la justicia implica, entre otros elementos, la real resolución del problema planteado y la ejecución de la sentencia judicial, y de esta forma se maximiza su autonomía y libre determinación. Así resulta trascendente garantizar la tutela judicial efectiva para que la elección de sus autoridades municipales se haga sin transgredir otros derechos humanos de sus integrantes bajo una perspectiva intercultural y de mínima intervención. Ahora bien, ¿cuáles son esos principales problemas y soluciones? La gran cantidad de impugnaciones que se reciben, a manera de ejemplo, en Sala Jalapa, son vinculados con la tutela de derechos políticos electorales de comunidades indígenas que evidencia la riqueza cultural y jurídica de la zona sur de nuestro país, al ventilarse asuntos de distinta naturaleza y complejidad, lo que exige que los órganos de justicia electoral tengan amplio conocimiento sobre la situación actual de los pueblos y comunidades indígenas a fin de evitar formalismos excesivos y beneficiar el acceso a la justicia.
En ese sentido, considero que algunos de los problemas de los que nos enfrentamos las y los jueces electorales que se deben superar para garantizar el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas son solo enunciativos, son los siguientes. El acceso a la justicia en tiempos de pandemia. Este es uno de los problemas que ahorita estamos enfrentando. La contingencia sanitaria que atraviesa el país ha afectado al sector público y privado, y las instituciones no han sido la excepción. Ejemplo de ello fue la reprogramación de las elecciones de Hidalgo y Coahuila, mismos que tuvieron que postergarse y que se celebraron el pasado 18 de octubre. En el estado de Oaxaca, las comunidades indígenas renuevan a sus autoridades municipales por periodos de 1, 2 y 3 años, lo que implica que constantemente surjan conflictos relacionados con sus procesos electivos. Una característica fundamental de estos procesos es el carácter deliberativo, lo que implica que para arribar a los consensos necesarios para definir las reglas de participación frente a la constante petición de que se reconozca el derecho de votar y ser votados a comunidades que tradicionalmente no lo hacían, o a las mujeres que también no se les permitía el voto en muchas comunidades o ser votadas, es indispensable realizar reuniones de trabajo o de conciliación. Ante la pandemia, comunidades indígenas y las instituciones electorales nos enfrentaremos ante un escenario complejo, pues se debe evitar la conglomeración de un número alto de ciudadanas y ciudadanos a fin de resguardar el derecho a la salud de la ciudadanía. En este sentido, el Estado debe plantearse cómo lograr que los colectivos indígenas accedan de manera fácil y gratuita a herramientas tecnológicas que les permitan acceder a las plataformas digitales implementadas por los órganos de justicia para evitar contagios. Sin duda que este tema se trata de un área de oportunidad no solo para los tribunales electorales, sino para los órganos legislativos en el ámbito federal y local. Otro de los problemas que se encuentran para impartir justicia en materia indígena es el cumplimiento de las sentencias en tiempo de pandemia. Lograr el cumplimiento de una sentencia siempre ha sido un tema complejo. La Sala Jalapa se ha inclinado por adoptar determinaciones que maximizan la mínima intervención frente a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Por ello resulta importante la labor de conciliación y mediación que se lleve a cabo por las autoridades electorales y las propias comunidades en conflicto. Sin embargo, representará un gran reto lograr el cumplimiento de aquellas sentencias en las que se ordenó llevar a cabo un proceso extraordinario o el nombramiento de un consejo municipal con motivo de las elecciones que fueron invalidadas, tomando en cuenta la contingencia sanitaria que atraviesa el país, por lo que se debe acudir a medidas innovadoras que permitan llevar a cabo procesos de mediación o conciliación a distancia, pues la suspensión de actividades no puede perpetuarse. Otro de los problemas, es el desconocimiento de su realidad por parte, obviamente, de los juzgadores. Al emitir una decisión jurisdiccional relacionada con los derechos políticos electorales de integrantes de las comunidades indígenas, se corre el riesgo de que ésta se resuelva ajena a su realidad. Por ello resulta importante juzgar con perspectiva intercultural para resolver tomando en cuenta el contexto que rodea una comunidad, pues de esa forma se garantiza el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y el de debida defensa. Sin embargo, al llegarnos de esta información relacionada con el contexto político y social de una comunidad indígena, ¿en verdad es suficiente para resolver una controversia? Esto nos lo planteamos constantemente en los juzgadores. Uno de los problemas más recurrentes al que nos enfrentamos las y los juzgadores electorales es la falta de información pública sobre comunidades pequeñas. Entre más pequeña es la demarcación política de la elección de que se trate, es más complejo poder conocer su contexto, como es el caso de las elecciones de las agencias municipales, de policía o de núcleos rurales. Por ello se debe incorporar en mayor medida la antropología jurídica,
como una herramienta auxiliar e indispensable para que las decisiones tomadas sean más cercanas a la realidad de estos colectivos. En los procesos judiciales o de relaciones interculturales, es claro que lo cultural no es un relleno exótico para informarnos sobre los elementos extraños que existen en un determinado grupo social y que no tiene ninguna otra incidencia. Por el contrario, lo cultural es el elemento esencial que debe ser comprendido en función de establecer el daño a la existencia cultural de un pueblo, que el Estado tiene que proteger y determinar los mecanismos de restauración de derechos para una sociedad particular. Esto es lo que señala Amparo y Patricia, 2017, en el libro de retos del constitucionalismo pluralista. O sea, realmente tenemos que saber conocer este contexto. Por ello, considero que resulta necesario que el Estado proporcione los recursos humanos y materiales para que en todos los asuntos en los que se considere necesario se cuente con un dictamen antropológico desde el inicio de la cadena impugnativa, a fin de que los institutos y tribunales locales cuenten con las herramientas suficientes para resolver, o bien incorporar un área especializada en antropología jurídica en los OPLES, a fin de que se pueda hacer una valoración jurídico-cultural adecuada en cada controversia. Otra de las cuestiones es materializar la representación indígena a nivel municipal. La fracción séptima del artículo 2, segundo constitucional, establece que en los municipios con población indígena se deben elegir representantes ante los ayuntamientos observando el principio de paridad de género, otorgando libertad configurativa a las legislaturas locales para regular esos derechos. En Veracruz, la reciente reforma, por ejemplo, al Código Electoral ha reconocido el derecho de las comunidades indígenas y afromexicanas a elegir a sus representantes y autoridades de acuerdo con sus propias prácticas. Y es al OPLE Veracruz a quien le delega la norma para tomar las medidas necesarias para la organización y apoyo a esos colectivos y para emitir los lineamientos que garanticen su derecho de participación política. Esta modificación legal que beneficia a las comunidades indígenas representará un gran reto tanto para las autoridades estatales y los órganos jurisdiccionales electorales, pues la regulación debida de los derechos indígenas y su instrumentalización debe hacerse de manera libre e informada, pues corresponde a las propias comunidades indígenas pronunciarse sobre el tema y que sean ellos quienes definan el ejercicio de su autonomía y los procedimientos a seguir. Cuestión que, como ya dije, ahorita esta consulta pues tendrá que esperar por el tema de pandemia. Por otro lado, tenemos pues algo que, y justo que ahorita se está conmemorando el aniversario, el 67 aniversario del voto, pues es la violencia de género en los pueblos y comunidades indígenas. Esta violencia política, lamentablemente, todas las mujeres somos propensas a ser víctimas. En este sentido, las mujeres integrantes de las comunidades indígenas no son la excepción. De acuerdo con las estadísticas y registros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, de los 417 municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, solo 19 son encabezados por mujeres, lo que equivale al 4.7%. A pesar de estas reducidas cifras, la violencia política contra las mujeres por razón de género está presente en ayuntamientos electos mediante sistemas normativos indígenas. Las mujeres indígenas se desenvuelven dentro de un contexto más complicado, dado que son víctimas de una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y además, obviamente, por ser indígenas. Y no solo eso, sino que pueden ser víctimas de discriminación, ya sea por su religión o sus creencias, su edad, su orientación sexual, entre otros. Es decir, las mujeres pueden sufrir una discriminación múltiple al sufrir discriminación por más de uno de los motivos. Así, la solución para reducir este tipo de casos en los que se presente violencia de género contra las mujeres indígenas es indispensable juzgar con perspectiva de género e intercultural,
hacer uso del concepto de interseccionalidad, el cual, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe observarse cuando ciertos grupos de mujeres sufren discriminación en su vida con base en más de un factor combinado con su sexo y como medida de no repetición, ordenar cursos de capacitación a los ayuntamientos para que incorporen la perspectiva de género. En conclusión, son muchas las deudas que el Estado tiene frente a los pueblos y comunidades indígenas, muchas las áreas de oportunidad para que los órganos legislativos y todas las autoridades del Estado, desde sus respectivas competencias, implementen medidas que maximicen el derecho de la libre determinación y acceso a la justicia de los colectivos indígenas. Muchas gracias. Nuevamente con esto concluyo y no sin antes agradecer también a la Escuela Judicial Electoral esta invitación, a la doctora Gaby Rubalcaba y al magistrado Felipe de la Mata, al igual a todos los magistrados de la Sala Superior. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, magistrada. Sin duda nos ha dado un panorama muy completo de cuál es la problemática de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Destaco la dificultad que enfrentan los tribunales electorales para cumplir con las sentencias en este contexto de pandemia, el conocimiento del contexto, de las realidades de cada una de las comunidades indígenas, que sin duda es único y diferente en cada una de ellas, la necesidad de allegarse de un dictamen antropológico, la violencia política en razón de género, que lamentablemente sigue efectuándose en las comunidades y los pueblos indígenas también, así como la necesidad de llevar a la realidad la paridad de género a nivel municipal. Muchísimas gracias, magistrada. A continuación, le cedería el uso de la voz al doctor Salvador Nava Gomar. Adelante. Muchas gracias, Alejandra. Encantado de estar con ustedes. Es un placer siempre y agradezco muy cumplidamente a la Escuela Judicial de mi casa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque uno sale de casa, pero sigue perteneciendo al mismo lugar. A su directora, Gabriela Rubalcaba, mi buena amiga Gabriela, muy especialmente a mi querido amigo Felipe de la Mata, su señoría, al presidente Fuentes, a las señoras magistradas, a los señores magistrados, a doña Eva Barrientos, señoría, un placer estar contigo, Eva, y a doña Roselia Bustillo, toda una autoridad ya en el tribunal, tiene cara de niña, pero lleva toda la vida trabajando estas cosas, así que no seas muy cruel jueza, Roselia, Intentaré decir algunas cosas, algunas evidentes, pero me gusta repetirlas. Siempre he pensado que el derecho está en las sentencias. O sea, lo descubrí muy tarde, ya casi que me iba de magistrado. Una norma establece A, una persona entiende que de la norma que establece A tiene un derecho que es B, se desprende por ahí un derecho que es B. Otra persona lo quiere oponer y entiende que por A no hay que entender B, sino C. Y van con un juez y el juez le dice, pues fíjense que por A no vamos a entender ni B ni C, sino a partir de ahora es D. Si la dinámica jurídica es fructífera, se repite, esto va al legislador y el legislador dice, bueno, pues entonces ahora vamos a reformarlo, le vamos a poner algunas cosas más y ahora por A vamos a entender ni B, ni C, ni D, sino E, y vuelve a empezar esa dinámica. Pero cuando le llega al ciudadano, en una instancia, más tratándose de un órgano límite como es el Tribunal Electoral, el derecho está en las sentencias. Porque es la manera en que se interpreta y se aplica la ley la que determina, digamos, que el desarrollo de todo el sistema normativo y paralelamente la evolución o involución de las sociedades. O sea, lo que quiero decir es, las leyes están vacías sin un operador jurídico que les dé contenido, ¿no? En base a un contexto, la realidad que conoce y convive. Me gustaba esa expresión de Bokenford, el juez del Tribunal Constitucional alemán, que decía que la interpretación lo que hace y el Poder Judicial es rellenar la norma. Si se imaginaba la norma como unas cajas, la Constitución era la más grande y adentro había otra caja menor que era la ley y adentro una menor que era el reglamento, pero siguen estando huecas con el acto de aplicación y era el juez el que las rellenaba cuando las aplicaba. Me gusta muchísimo ese contexto. Y esto se complica porque no es lineal, es decir, no tenemos una norma general que se va haciendo particular, sino que el entramado
jurídico en un tema tan complejo como es el hecho de vivir en un país pluricultural, ¿no? Cuyas, digamos, tradiciones, instituciones tienen unas raíces profundísimas y diversas, ¿no? De todos los pueblos indígenas. Ya me corregirán, pero según yo, son 68 pueblos indígenas los que habitan en nuestro país, y según datos del Instituto Nacional de Lenguas, son 25 millones de personas las que se reconocen como indígenas en México. Pero si uno ve las costumbres, los diferentes grupos indígenas que se cruzan además con algunas normas de las entidades federativas, que se cruzan además con las federales o nacionales, y que además se hacen valer en instancias internacionales, ya no se trata de rellenar una cajita, digamos, sino es muchísimo más complejo, ¿no? La alegoría esta que hacía el profesor alemán Bokenforde. Los 25 millones de personas que se reconocen indígenas en México es la mitad de la población de España, casi 3 veces la población de Austria, más del doble de la población de Portugal. O sea, nada más para que entendamos lo complejo que es esto, ¿no? Su cultura, sus tradiciones, su forma de entender la vida importan muchísimo y no pueden ser ignoradas. Y esto se vuelve también muy complejo porque muchas veces choca, digamos, con la versión occidental que tenemos de nuestra propia tradición jurídica. Por fortuna, el derecho electoral mexicano y concretamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido en múltiples ocasiones, a ver si luego me dan el dato de cuántas sentencias hay de usos y costumbres, valdría la pena llevar esa numeralia. Supongo que la tienen, pero yo no, ahorita se me está ocurriendo, digamos, no me metí a verlo para esta charla, ¿no? Pero se me fue el santo al cielo. Decía que en múltiples sentencias el derecho electoral y concretamente este tribunal ha entendido que hay una cosmovisión diferente en torno a las autoridades que gobiernan sus comunidades, en torno a la comunidad que a veces quiere gobernar o no quiere gobernar o no puede gobernar, como el caso de las mujeres, que es terrible, y ahí es complicadísimo entrarle porque hay comunidades que son francamente machistas, y entonces pues tenemos la línea divisoria de, bueno, que digamos, resolvemos con base en parámetros occidentales de interpretación, de argumentación y de resolución jurídicas, o lo respetamos. Ha habido algunos casos contrarios, digamos, a la generalidad de la expansión de derechos político-electorales. Yo recuerdo, por ejemplo, algún caso en donde la edad para ser autoridad en alguna comunidad indígena tenía que ser mayor a lo que establecen las normas mexicanas, sencillamente porque tenían que hacer tequio. Y resolvimos en mi integración, bueno, pues que sí, que hicieran tequio y después podían hacer. Lo que eso parecía violatorio de las disposiciones de derechos políticos electorales en México, en realidad no lo es. Pero yo hablando de género, híjole, quién sabe, no me voy a pronunciar porque ustedes son mucho más expertas que yo en el tema. Lo que sí que recuerdo una plática con Eufrosina Cruz Espléndida, ¿no? Cuando no la dejaron participar, ganar la elección y demás, y se tuvo que ir porque corría peligro su vida. Y fue una plática informal que tuvimos los entonces integrantes de la sala superior y le decíamos, impugna. Ya había pasado el tiempo, y es que va a ser extemporáneo. Y dijimos, pues a lo mejor le podemos entrar. Digo, decir, podríamos extender, ¿no? O ampliar o estirar esa liga porque era una barbaridad lo que le hicieron a esa mujer. Después siguió, digamos, un camino político exitoso, pero ahí fue víctima de ello. Y recuerdo también una charla con Don Guyen, muy amigo del tribunal cuando estaba en Naciones Unidas, que decía, hablando de las preferencias para no ser discriminado, que si uno pudiera escoger, pues escogería nacer en una familia acomodada, ¿no? Es decir, en donde la casa tuviera suelo que no fuera de tierra y techo que no se le metiera el agua, y si puede estar calientito y tener agua potable, mejor. Si uno pudiera escoger, pues preferiría nacer rico que pobre. Si uno pudiera escoger, preferiría nacer sano que enfermo, ¿no? Si uno pudiera escoger, decía Don Guyen, pues preferiría ser agraciado físicamente. Y aquí es un problema porque se refería a estereotipos occidentales, ¿no? De estética. Pero pues uno, por ejemplo, pues yo me hubiera puesto un copetazo, ¿no? De chamaco. Y si uno pudiera escoger en algunos países francamente machistas, uno preferiría ser hombre. Por ejemplo, que en algunas
tribus africanas, incluso en algunas comunidades indígenas de la región, digamos, en países árabes, sin lugar a duda, ¿no? Y el gran problema es que en el mundo hay más de 1.000 millones de personas de género femenino que son pobres o extrema pobreza, que tienen algún tipo de enfermedad y que tienen estereotipos fisiológicos distintos a los que se propagan en Occidente. O sea, es brutal lo que ocurre ahí. A mí me parece que las minorías debemos de trabajarlas con mayor fuerza ahí en donde son más minorías. No sé si me explico. Es decir, creo que una mujer indígena necesita más protección que un hombre indígena, para decirlo con palabras lisas y llanas, de la misma manera que políticas de género son imprescindibles en este país de machos, en donde la mujer ha tenido francamente un olvido de siglos, ¿no? Si a veces la gente se queja y te dice, no, es que las feministas y demás, hombre, en este país, por favor, ¿no? En donde las niñas atienden al papá en la casa, o sea, y el niño no, digamos, para no meterme más en lo que es evidente. Ahora bien, esta dificultad de mezclar, digamos, las pautas jurídicas occidentales con los usos y costumbres han hecho una especialidad de los operadores jurídicos importantes. Y me parece que también tienen que ver con la totalidad de la visión constitucional, que no es nada más algo positivista, e irnos a esa norma. Interpretar el segundo de la Constitución en perspectiva comparada con otros artículos de la propia Carta ya es bastante complejo. Y en ese sentido, creo que el tribunal ha establecido pautas que más tarde se transformaron en normas, y eso ha sido espectacular, ¿no? Desde luego, con ciertas cuotas diseñadas para integrar a personas indígenas en los ayuntamientos, por ejemplo, que gobiernan en territorios donde hay población indígena, para que los intereses de estas comunidades pues se vean efectivamente representados. Creo que la jurisdicción electoral ha hecho esfuerzos muy importantes para garantizar los derechos reconocidos en el artículo 2 de nuestra Constitución, con criterios judiciales, repito, que surgen a partir de la resolución de casos concretos. O sea, hay una progresión efectiva de los enunciados contemplados en las constituciones de los estados y de la Constitución General de la República. Y por ello me gustaría comentar con ustedes dos casos recientes de la Sala Superior. A veces me preguntan de casos que yo resolví, pero el derecho es tan dinámico que se me hace hasta muy triste hablar de eso cuando sigue evolucionando, y en este tema en específico es una progresión formidable, ver cómo van subiendo los escalones de lo que se está haciendo. Y como soy de casa, pues también siento que metí un gol de tantos esos que ha colocado la buena Sala Superior en esta integración. Estos casos son, uno, Eva, si quieres ir un momento a ver algún libro o algo, es el REC 5 del 2020, que es una revocación de la Sala Jalapa. Pero aquí hago un paréntesis, y es que, digamos que los integrantes del Tribunal Electoral tienen una interpretación no sesgada, pero específica de cierto contexto, y ya que se revisa en sede constitucional, se ve con otra mira. O sea, una revocación no significa de ninguna manera que se corrija un error. A veces pasa, hombre, pero no es el caso, ¿no? Ya lo digo en serio. La Sala Superior revocó una confirmación que hizo la Sala Jalapa de un decreto del Congreso Local de Chiapas, por el cual se aceptaron renuncias definitivas, ¿no? De regidoras de Chalchihuitán, Chiapas, de regidores de ese ayuntamiento. Y se llegó a la conclusión de que en realidad los habían obligado a renunciar. Es decir, un caso de Juanitas, pero indígenas, digamos, ¿no? De comunidades originarias. Y me parece que la Sala Superior, bueno, tuvo por acreditado que estas personas fueron amenazadas, digamos, para firmar y renunciar y ratificar sus denuncias. Así lo expresaron. Es difícil de probar, hay casi como un acto de fe, y a veces hay que entrarle, digamos, entre más desprotegida sea, digamos, la persona que está asistiendo, ¿no? a pedir justicia. Es decir, el indicio se robustece, adquiere más fuerza cuando el sujeto, digamos, que fue privado del derecho, tiene esas características.
Es decir, aquí el indicio se concluyó pues que había un fuerte vicio de la voluntad para haber renunciado. Y a falta de la voluntad espontánea y racional para separarse de sus cargos, porque no le veo yo racionalidad a querer renunciar en esos términos a la integración de un municipio que sabemos en la competencia política que hay en este país, y más tratándose de comunidades que tienen más limitadas las posibilidades justamente por sus propios usos, pues el querer renunciar. Y la sala decidió reinstalar a dichas personas en sus cargos municipales. En la sentencia me parece que se construyó una garantía para hacer realidad el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, ¿no? Para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Y dijo, leo textual en la sentencia, dice: en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual y colectivamente, se deben tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la propia Constitución Federal. Además, se establece que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura. Y me gusta muchísimo lo del conocimiento de la cultura, porque no nada más es una cuestión de traducir palabras. Yo recuerdo, por ejemplo, los alegatos más largos que tuve en mi paso por la sala superior siempre fueron de comunidades indígenas. No siempre se puede recibir a toda la gente por la agenda, ¿no? Aunque yo intentaba hacerlo lo más que pudiera, y yo sabía que cuando había un tema de usos y costumbres indígenas, que eran preciosos los alegatos, que llegaban 15 o 20 y explicaban sus razones de uno por uno y se repetían. O se repetían en gran parte, digamos, ¿no? Lo que decían los integrantes en ese alegato. Pero en realidad lo que pasaban es que era de acuerdo con su cultura, algunos consideraban que adquiría mayor peso lo que estaban expresando si cada uno de los miembros de esa delegación de la comunidad lo podía expresar ante nosotros. Y había que estar, y decían, no, que esté el magistrado. Y se la echaban completa y nos las echábamos completas. Y mis colegas igual. Y ahí es un tema cultural, no nada más de entendimiento lingüístico, digamos, ¿no? Porque si bien ya se había avanzado en esto de proporcionar traductores y defensores a las personas indígenas, pues esta parte de la cultura que se razona en esta sentencia y que razona que la cadena impugnativa pudo haberse evitado quizás de haber existido alguna asistencia en las comparecencias del Congreso del Estado. Si en el Congreso del Estado hubieran explicado estas partes culturales, o sea, hubiera sido sensacional. Y no quiero decir con esto que los jueces tenemos más sensibilidad que los legisladores, nada más en este caso en concreto, bueno, pues el Congreso no tuvo, digamos, o el tino, o la paciencia, o la apertura para permitir, digamos, un acceso cultural de las culturas indígenas. Esto lo toma, y aquí se complementa, digamos, la red, uno cómo va a comprobar al punto de salida, o sea, cómo la Constitución se convierte de punto de salida en punto de llegada, y lo mismo sucede con la normatividad interamericana y a veces con otras latitudes. Se comprueba que todo ello lo había dicho la Corte Interamericana en el caso Tiutojín contra Guatemala, ¿no? Es decir, respecto a evitar obstáculos diferenciados, dice, en perjuicio de estos pueblos. Y si no entendemos la cultura, hay un elemento diferenciador brutal. Ya no hay diálogo que pueda servir para hacer valer un derecho, ¿no? En la sentencia se aplicaron varios parámetros de convencionalidad. Los leo, los tengo aquí anotados. Al analizar el uso de la coacción para doblegar la voluntad, se citó el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, en el que la Corte Interamericana afirmó que la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante coacción ostenta un carácter absoluto e inderogable. Es espléndido. Asimismo, reiteró su jurisprudencia sobre la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura. A veces parece mentira, pero pareciera que es una jurisdicción especializada para comunidades vulnerables y minoritarias, y nos vienen a dar luz, digamos, para otros casos que bien pudieran aplicarse para algo de comunidades no específicas. Breva, algo similar del caso García Cruz y Sánchez Silvestre, también contra México. Y al tomar el tema de la asistencia, se razonó que la Corte ha establecido el derecho de contar con un intérprete y un defensor, y eso es exclusivo, no solo es exclusivo para personas acusadas de un delito. A veces la gente cree que solo es para ellos, sino que también
es vital hacerlo para la víctima de algunas cuestiones. Pensamos en legítima defensa y no a veces, bueno, no tomamos con la misma importancia el derecho de las víctimas. Paso a otro asunto para terminar en el tiempo que se me asignó. Y el asunto tiene que ver con una consulta presentada ante el Instituto de Baja California en relación con medidas compensatorias, que también me parece espectacular. Y me parece que hubo un error de la Sala de Guadalajara porque el derecho no es una regla. O sea, yo no puedo sacar un metro para medir aquí del artículo 2 al 28, pues miden 26 y aquí aplica, o sea, no es así. Y aquí hubo un parámetro de medidas compensatorias que deben implementarse para los pueblos y las comunidades indígenas para el proceso 18-19, que tienen que ver justamente con las cuotas indígenas en la postulación e integración en los territorios que existen poblaciones indígenas. Y tras llevar a cabo ciertos estudios, el Instituto Local de Baja California emitió un dictamen en sentido negativo que fue confirmado por el Tribunal Local y luego por la Sala Guadalajara de no implementar estas medidas compensatorias. Y en esencia, la Sala Guadalajara sustentó su decisión para implementar las medidas compensatorias, sé que es necesaria la concentración de población indígena en cierto espacio, siendo 40% el porcentaje mínimo. Y hace una relación ahí analógica muy rara del criterio usado para reconocer a nivel federal los distritos de comunidades indígenas, que son 28 sobre 300. Pero el derecho no puede hacer una regla de 3, digamos, ¿no? Quizás cuando se impone una sanción pecuniaria, pero también hay que tomar algunos elementos distintos, o cuando se impone alguna pena de cárcel, bueno, porque están los parámetros ahí, pero es muy difícil hacerlo, sobre todo en sentido inverso, que no estamos hablando de una sanción, sino de compensar. Y aquí yo vuelvo a decir esto que parece un trabalenguas, pero los derechos de las minorías tienen que contar con la asistencia de la autoridad más fuerte, más robusta y más definitorio, entre más minorías sean, entre más vulnerables, entre menos personas sean. Porque ahora resulta que los derechos de las minorías, si siguiéramos ese caso de la Sala Guadalajara, va a ser cuando las minorías sean mayoritarias, ¿no? O sea, o que una minoría mayor que otra minoría menor, no sé si me doy a entender, tiene más derecho o más medidas compensatorias, lo cual me parece un error, ¿no? Yo creo que aquí la dejaría, porque nada más lo quise plantear, digamos, para no entrar a cuestiones técnicas. Creo que con lo que dije di a entender mi escasa perspectiva sobre ello. Pero estos dos casos creo que evidencian la importancia del papel de la jurisdicción electoral, digamos, para estas minorías, así como este evento de la Escuela Judicial y sus integrantes. O sea, me refiero en concreto a Roselia, a Eva, sin hacer menos a Alejandra, ¿no? Es decir, cómo están interesadas en estos temas, pues la importancia que tiene para un órgano autoral del Estado, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y lo celebro, pero los animo para que sigan, porque nos queda muchísimo por hacer en este país de tantas desigualdades. Muchísimas gracias por la invitación, quedo a la orden. Muchísimas gracias, doctor Nava. Siempre es un gusto, un placer escucharlo en esta que es su casa, que siempre será su casa, y conocer y su visión del derecho, que siempre es muy enriquecedora. Y creo que quiero resaltar algo fundamental que dijo: el papel de garantía de los derechos de las minorías debe ser mayor mientras más minorías sean, ¿no? Mientras más desprotegidas estén. Y creo que eso es lo fundamental que rescataría de su intervención. Muchísimas gracias, magistrado. A continuación, cedería el uso de la voz a Roselia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días todavía. Pues antes que nada, agradecer la invitación a la doctora Gaby Rubalcaba, a los magistrados y magistradas integrantes del tribunal. Y pues saludo con gusto a mi amiga Alejandra, que bueno, por esta vez estamos aquí acompañándonos, a la magistrada Eva Barrientos también, y al doctor Salvador Nava. Es un gusto pues volverlo a ver, de hecho, en una charla aquí de la EGE.
Pues bueno, hay varias cosas que ya han dicho, pero quiero abordar el tema empezando por quizá decir que es cierto, este es un tema complejo, pero tenemos varios elementos que a partir de que la Sala Superior le entró al caso Tlacolulita, ¿no? Desde 1997, 99, hasta pues 20 años después, podríamos decir, ¿qué ha sucedido con la justicia electoral indígena y los derechos de los pueblos indígenas? Creo que es importante primero observar, y quiero sí aquí decir varias cuestiones sobre cómo nosotros observamos a los pueblos y a las comunidades indígenas desde la jurisdicción. Y creo que es importante señalar primero, creo que habría que cambiar la visión y no hablar de grupos vulnerables, sino grupos desaventajados en sus derechos. Otro, hablar de un grupo social y no de un grupo vulnerable, porque ¿a qué me refiero en eso? Hablar de la vulnerabilidad pareciera que lo hablamos desde una visión colonial y no de un decolonialismo. Yo creo que es importante hablar también de un pensamiento decolonial, desde cómo vemos nosotros a los pueblos indígenas. Y ahí también podríamos ir, y claro que la Sala Superior y las salas regionales han ido avanzando en cómo vamos viendo a los grupos sociales indígenas. Pero es importante también desprendernos de esa visión pareciera de una visión de proteccionismo, ¿no? Me parece que es importante verlos desde un grupo social que se encuentra en desventaja en muchos aspectos en la sociedad, tanto económicamente, en el acceso a la justicia, por supuesto, ¿no? En muchos elementos de la vida cotidiana. Pero me parece que habría que también, cuando cambiamos la nominación, también cambiamos la forma de pensar. Y creo que las palabras son muy importantes para cómo nombramos a los otros distintos a nosotros, a la diversidad. Y creo que es muy importante también ir construyendo esta nueva forma de nominar para poder también entender que los grupos sociales que están en nuestra sociedad, no necesariamente todos son vulnerables, ¿no? Porque hay muchos grupos sociales indígenas que no lo son, ¿no? Entonces también podríamos estar encasillando a todos dentro de una misma forma de visión, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un yaqui que un tzotzil, y no es lo mismo un rarámuri que un zapoteco del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que también podríamos hablar más de grupos sociales que tienen sus propias características culturales, ¿no? En donde se han arraigado en comunidades y que históricamente en nuestro país las hemos al final nombrado como comunidades por la orografía, la geografía, la historia. Y además hay otra cuestión ahí que creo que también es un elemento que en la justicia electoral se ha enfrentado, sobre todo en aquellos casos en donde la mayoría de los conflictos cuando son por sistemas normativos internos y que se da sobre todo en Oaxaca, entre cabeceras y agencias municipales. Y en uno de estos conflictos que se da entre agencias y agencias municipales o cualquier otra población que pertenece al municipio, si bien se han ido reconociendo pues, estos tipos de conflictos y también se ha aplicado el principio de la mínima intervención, es decir, que la jurisdicción trata de observar la libre determinación, la autonomía de las propias comunidades y que ellos mismos resuelvan sus propios conflictos a partir de sus propios diálogos y la mediación. Pero creo que hay un elemento que también tenemos que considerar que ha sido otro obstáculo, no solamente cómo son vistos, sino cómo son reconocidas las comunidades en el país. Falta me parece, un reconocimiento de la comunidad indígena podríamos decir, en el entramado organizativo federal. O sea, nosotros entendemos a la municipalidad, pero no entendemos a la comunidad. Y puede haber municipios que son comunidad y puede ser municipios que no son comunidad. Me parece que, es decir, cuando nosotros, al menos por ejemplo en Oaxaca, cuando tenemos este tipo de conflictos, cómo el Estado
marcó la territorialidad municipal, dejando comunidades pertenecientes a municipios que no tienen relación entre uno y otro. Comunidades dentro del mismo municipio que pues son totalmente diversas. Comunidades que a lo mejor la agencia municipal es más grande que la cabecera. Comunidades en las que es más, para algunas comunidades es mejor su relación con la cabecera de otro municipio que la de ese mismo municipio al que pertenece. Y esos son conflictos que no necesariamente a veces vienen cargados a la justicia electoral, ya cuando están solicitando dentro de las demandas la resolución de un conflicto electoral, sino que el problema viene detrás cuando nosotros dentro de la historia mexicana, ¿no? O cómo se ha dividido pues esta territorialidad, ha permeado en problemas que van mucho más allá de lo electoral, sino problemas que tienen que ver con, por ejemplo, recursos, como que tienen que ver con la tierra. ¿Por qué? Porque hemos dividido hemos dividido sus territorios. Y entonces habría que pensar también en estos casos cómo entender a la comunidad y cómo entender al municipio. ¿Qué diferencia hay entre un municipio y una comunidad? ¿Cómo se vive en la acción colectiva dentro del municipio y cómo se vive como nosotros pensamos que es un municipio? Porque, pues claro, efectivamente, dentro de las diferentes cosmovisiones podemos entender que un municipio en una comunidad puede entenderse como toda una comunidad. Y no necesariamente como lo pensamos nosotros como un municipio que solamente tiene pues sus 3 elementos que nosotros conocemos, ¿no? Que son gobierno, territorio y población, ¿no? Entonces, sino que hay otros elementos dentro de la propia comunidad. Creo que ahí habría que pensar habría que pensar como a la comunidad desde otro punto de vista. Y de ahí me parece que, pensando en ello, claro que las resoluciones de la Sala Superior, a partir de, sobre todo de la reforma 2001 a la Constitución en el artículo 2 hasta ahora, después de 19 años, creo que ha buscado, se ha ido apartando de, por ejemplo, en este tipo de conflictos entre la libre determinación y la universalidad del voto, de aplicar de manera literal la Constitución, y ha aplicado principios y derechos que van más allá de solamente aplicar esa literalidad. Y en eso concuerdo con el doctor Nava, que dice que pues, el derecho al final se va haciendo en la sentencia, ¿no? Por esas ausencias que existen, por ejemplo, en este tipo de conflictos, que no hay un marco normativo o actuaciones institucionales que permitan atender esas diferencias del pluralismo jurídico en México. Y esto se da a partir de esas propias sentencias. Y de esas sentencias quisiera yo hablar de algunas también que se dieron en este año, y sobre todo una que fue el REC 29 de 2020 del municipio de San Francisco Chindúa. En este municipio se reconoce la universalidad del voto de una agencia respecto a este municipio. ¿A qué me refiero? La libre determinación, sobre todo. Lo que se dijo en esta sentencia es que al final, después del estudio, por supuesto, se reconoce la autonomía de la comunidad, de las dos comunidades, y entendiendo que cada una de las dos son distintas, que cada una de las dos corresponde a cada comunidad indígena autónoma, las cuales pueden decidir a través de sus asambleas comunitarias cómo ejercer el voto. Y entonces, bajo este criterio, pues se aplicó el criterio de la mínima intervención en el ejercicio de la autonomía y el autogobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque se entendieron que eran sistemas normativos autónomos que corresponden a cada comunidad, que cada comunidad integra el municipio. Y a eso me refería yo un poco a cómo entender el municipio y a cómo entender a la comunidad. Porque el municipio puede ser solamente una comunidad y otra comunidad puede tener totalmente otras formas, otra autonomía totalmente distinta al propio municipio. Y me parece que de alguna manera, concluye o cierra un poco esta línea jurisprudencial que se venía dando, por supuesto, desde la integración anterior, en aquellos casos, por ejemplo, de Reyes Etla
o de, sobre todo el de Reyes Etla, en donde empiezan a hablar de cómo no necesariamente se tiene que obligar a votar todos de una forma, sino que se tiene que pensar en el contexto, en la visión intercultural, sobre todo para resolver, y las relaciones entre las comunidades y las cabeceras. Ahora bien, más allá de estos casos, de este caso sobre todo, hay otros 4 casos que también resolvió la Sala Superior ahora, en donde tiene que haber también, me parece, cómo se les dota de contenido a los principios que se encuentran ahí involucrados en los conflictos. Son 4 más. Uno que tiene que estar relacionado con, es el REC 77-2020, que está relacionado con una asamblea en donde no necesariamente esperó a que el instituto local le dijera que su asamblea no cumplía con la paridad. Bueno, ese es otro tema que abordaré en algunos segundos. Sin embargo, la propia asamblea, al darse cuenta que no había incluido a las mujeres, ella misma anula la asamblea y ella misma llama otra vez a la asamblea sin el intermediario del instituto. Y entonces ahí me parece que, claro que esto se confirmó porque de alguna manera la propia asamblea y la propia comunidad, al ver que no había incluido mujeres, ella misma, la misma asamblea del pueblo, se da cuenta y vuelve a nombrar, a convocar a una nueva elección. Y que tiene que ver con este principio de paridad que me parece que, pues sí, en los casos de sistemas normativos internos, tiene que ser de una manera progresiva y adecuándose a cada una de las propias comunidades. Y de ahí, me parece, hay otros 2 casos, el REC 133 y el 185, que tienen que ver con la reversión de la carga de la prueba en casos de violencia política de género cuando se trata de mujeres indígenas. Entonces, tiene que ver con la reversión de la carga de la prueba con perspectiva intercultural. Y me parece que ese es otro también, otro criterio que se ha sacado a partir de que, pues si bien en casos de violencia política de género, quien tiene que probar los hechos narrados por la víctima es el acusado, podríamos decir el victimario, también en los casos de sistemas normativos tiene que darse, pero además con el plus de la visión intercultural. Y en otro caso, en el REC 105, aquí en este caso se desaplicó una norma que tiene que ver con la ley electoral de Oaxaca, que dice que de manera analógica, para modificar los sistemas normativos internos tiene que pasar 90 días antes de que sea la asamblea, que se realice la asamblea. Pero la asamblea había modificado sin cumplir con ese elemento. Y bueno, se dijo que esa norma pues no debe aplicarse de manera analógica como se trata de partidos políticos que en el caso de los sistemas normativos internos. Ahora bien, me parece que estos son los últimos casos que la Sala Superior de algunos criterios de este año, pero esto tiene que ver con los sistemas normativos internos, es decir, con el ejercicio de los derechos indígenas en las comunidades. Ahora bien, con la representatividad externa a través de los partidos políticos, me parece que este año, 2020-2021 del proceso electoral, tiene que ser el año de la representatividad indígena, no solamente en la Cámara, en la Cámara de Diputados. Claro que se tendrá que repetir el acuerdo del INE de la elección pasada, de 2018, pero además varios estados han modificado su legislación. Asimismo, los soples están viendo cómo emitir sus propios lineamientos, como ya lo hizo Hidalgo, por ejemplo, ahora que tuvo elecciones, para la representatividad indígena a través de los partidos políticos en sus municipios. Querétaro también ya hizo lineamientos. ¿Para qué? Para que haya representatividad indígena dentro de los municipios, a través de partidos políticos, pero además en diputaciones indígenas en los estados, como en el caso de Baja California, que ya dijo el doctor Salvador Nava Gomar, ¿no? También Tlaxcala está buscando ya diputaciones indígenas,
pero claro que ahí la demanda venía, y eso, bueno, lo está resolviendo el OPLE de Tlaxcala, en que las diputaciones indígenas sean electas por sistemas normativos y no por el intermediario de los partidos políticos. Entonces vamos a ver cómo se va a resolver eso, ¿no? Pero me parece que igualmente Sinaloa, también Veracruz, o sea, muchos estados que lo están haciendo. Pero a mí la verdad es que me da lástima, tristeza, porque después de 20 años que ya tenían los estados para modificar sus legislaciones locales y permitir la representatividad indígena a partir, ya sea desde ellos propios, bajo sus propias formas y después por los partidos políticos para llegar a los ayuntamientos o para las diputaciones, pues apenas se está haciendo. Hay un rezago en el reconocimiento de la representatividad indígena histórica y que se les debe desde 2001 que se hizo la reforma. Y así se está haciendo a golpe, ya sea de sentencias, de reformas, de lineamientos, para que se cumpla a través de los partidos políticos, que además en sus estatutos algunos lo tenían y ya los quitaron, y algunos todavía no tienen la representatividad indígena dentro de para sus postulaciones. Y bueno, este es uno de las cuestiones que creo que tenemos que observar cómo se dará en el reto de estas elecciones que vienen. Y ya para terminar, pues creo que cuáles serían, de alguna manera, me parece que pues hay muchas cosas todavía por pensar, por observar en las sentencias. Creo que tenemos que, no solamente todos los elementos que llegan, sino lo que yo les decía al principio, pensar en una justicia electoral indígena, no nada más intercultural, sino decolonial. Buscar otras formas de nominarnos a nosotros y vernos, y no pensar que las poblaciones indígenas están tan lejos, porque no es cierto, estamos tan cerca todos y todos estamos viviendo en un propio país, pluricultural, pero no están lejos. Estamos todos metidos en el mismo rollo todos, ¿no? Y finalmente, creo que hay una cuestión muy importante también. Quienes ya nos dedicamos a la justicia electoral de tiempo, pues nos hemos formado y nos ha gustado y nos gusta el tema, ¿no? Y nos gusta la protección. Pero creo que uno de los retos es que no sabemos en general quiénes son, dónde están, no sabemos ni definir quiénes son los pueblos indígenas en México. Y ese es un reto para las universidades, porque en las universidades y en los departamentos de derecho, facultades de derecho, no se enseña el derecho indígena. Y además no se enseña quiénes son ni dónde estamos. Y eso me parece que es una ausencia total para quienes llegan y tienen en sus manos que resolver casos de derecho indígena. Y creo que ahí tendríamos que empezar. Bueno, y con eso yo terminaría. Muchas gracias. Al contrario, Ros, muchas gracias a ti. La verdad es que siempre aprendo mucho de ti desde que yo llegué al Tribunal Electoral. No dejo de aprender todos los días de ti. Resalto el comentario final que hiciste acerca de la importancia de pensar la justicia electoral indígena decolonial. Creo que siempre se nos olvida, siempre estamos metidos en este eurocentrismo, entonces se nos olvida completamente la importancia de quitarnos eso. Muchísimas gracias, Roselia. A continuación voy a dar lectura de algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. La primera pregunta es, ¿cómo sensibilizar a las autoridades administrativas y a la ciudadanía para entender la gran diversidad que compone la nación mexicana? Si quieren, les voy dando lectura una por una y si alguien quiere hacer el uso de la voz, solo háganmelo saber. Bueno, si quieren hago la lectura de todas y como si alguien quiere hacer participación de alguna, solo me lo hacen saber. La segunda pregunta es, ¿cómo garantizar la paridad de género sin menoscabar el principio de autonomía
de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Cómo lograr el equilibrio? La tercera pregunta tiene que ver con lo que decía el doctor Nava Gomar sobre que el derecho está en las sentencias. Frente a esa afirmación, ¿cómo hacer frente a la constante crítica de que los jueces invaden la esfera de competencia del legislador en casos donde el Tribunal Electoral busca ser garantista de los derechos indígenas? Tenemos otra pregunta. José Ramón Narváez nos dice: algunas autoras y autores han criticado el término sistema normativo interno porque hace referencia a un orden jurídico que pareciera solo tener efecto al interior de la comunidad y puede resultar discriminatorio e incluso inconstitucional. ¿Alguna propuesta para referirnos a este contexto normativo de otra manera en el futuro? Y para terminar, la última pregunta que tenemos aquí es: ¿cómo debería de convivir la cuota indígena con otras cuotas que en algunas entidades federativas existen? Por ejemplo, la cuota de la comunidad LGBTI, cuota migrante, cuota indígena, cuota migrante. Serían todas las preguntas. Entonces, ahora sí, quien quiera empezar a hacer uso de la voz, solo háganmelo saber. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Bueno, pues daré algunas respuestas a algunas de las preguntas. Muchas gracias por las preguntas. ¿Cómo sensibilizar a las autoridades administrativas y jurisdiccionales ante esta nación? Bueno, yo retomaría parte de lo que señaló primero Roselia. Como toda esta parte hay que sensibilizar sobre derechos humanos y todo esto es parte, yo creo que parte de un problema de educación. Y una educación no solo a nivel superior de un derecho indígena, sino una educación a partir de la educación básica donde se incluyan qué son los derechos humanos para entender, digo, al nivel de cada escolaridad, ¿no? Kinder, primaria, secundaria, bachillerato, entender qué es el derecho a la igualdad, porque parte de la discriminación es justo porque la discriminación se ve como algo natural, cuando lo que se debe de ver como natural es que todos somos iguales al formar parte de una nación. Bueno, para esta dignidad humana, pues todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos el derecho a esto. Entonces, creo que parte de eso. Después, creo que esta capacitación que efectivamente, no, y yo partía dentro de mi participación, realmente muchas veces dictamos sentencias sin conocer el contexto, sin conocer a los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, es importantísimo tener ese acercamiento con ellos a través de este dictamen o a través de muchas cuestiones. A ver, yo creo que una de las cosas, y justo para sensibilizar esto, también el doctor Nava hace rato señalaba esta cuestión de las audiencias de alegatos. Estas audiencias de alegatos son fabulosas porque realmente tienes un acercamiento con los pueblos y comunidades indígenas, con los integrantes, con lo que está pasando. O sea, te cuentan detalles que a lo mejor no está en la demanda, pero te están diciendo es que lo que pasa en nuestro pueblo y comunidad indígena es esto y esto. Entonces, es fundamental. Entonces, a mí me parece que uno de los grandes retos de esto y para respetar esta mínima intervención, el principio de mínima intervención, justo es que no se acabe la conciliación, estas reuniones en la parte administrativa, que también se implemente en el área jurisdiccional, porque muchas veces, a ver qué es lo que pasa, muchas veces efectivamente también el problema no es que quieran participar en la elección porque efectivamente es otra comunidad, aunque estén dentro del mismo municipio. Ellos lo que dicen es que ya estábamos platicando para que nos dieran, generalmente es el recurso, para que nos dieran recurso, pero ya finalmente ya ese convenio ya no se llevó a cabo. Entonces, pero nosotros no queremos participar, nosotros tenemos nuestra propia autoridad. Entonces, creo que hace falta más este acercamiento justo para tener
esta sensibilización y que estas reuniones de conciliación se pudieran dar incluso hasta en la parte jurisdiccional. A mí me parece esto fundamental. ¿Cómo garantizar la paridad de género sin menoscabar? Bueno, ya también se señaló hace un momento, es de forma gradual, es decir, si en una comunidad no se aceptaba la participación de mujeres, bueno, pues hay que hacer estos cursos de sensibilización, enseñar, explicarles por qué es importante, por qué es un derecho humano, por qué es importante que se respete, pero de forma gradual. Es decir, hay en muchas sentencias ya es donde se dice, a ver, ahorita ya participaron con derecho a voto, para la siguiente tienen que participar, pero ya también con el derecho pasivo, es decir, también las mujeres pueden ser votadas. Si ya hubo una participación de una regiduría, a la siguiente tienen que ser 2 y así paulatinamente. Y esto obviamente es con la participación de muchas autoridades, una sinergia tanto de la Secretaría de la Mujer, Instituto de la Mujer, autoridades administrativas, jurisdiccionales, porque si no, no es posible este cambio. Bueno, yo lo dejaría hasta allí, para que también mis compañeros tengan la oportunidad de participar y no me coma el tiempo. Muchas gracias. No te oyes, Ale. Muchas gracias, magistrada, perdón por esto. Ahora daría el uso de la voz al doctor Nava. Muchas gracias, Alejandra. ¿Cómo sensibilizar? Yo creo que lo dijo Roselia, no sabemos quiénes son, en dónde están, cómo viven. O sea, olvídense ustedes de su cultura, de los derechos tan atrasados que tienen para hacerse valer dentro de su propia comunidad. O sea, es una otredad, ¿no? Como diría Ortega y Gasset, brutal. Entonces, si somos un pueblo diverso, ¿por qué no enseñar que somos un pueblo diverso? Yo le apostaría a los niños, esa es la verdad, a ciencias sociales, clases de civismo y demás. Creo que es ahí donde debemos de darles, porque además esta dicotomía entre ciudadanos y autoridades es como si trajéramos a las autoridades de Marte. No, somos nosotros mismos, nada más que uno agarra una chamba pública y ninguno de los dos me parece que están sensibilizados, hablando en términos generales, porque los que estamos aquí, pues hay que decirlo, somos un poco bichos raros, ¿no? Que nos interesan estas cosas, que tenemos esta vocación, creo yo, tan bonita, pero hay que sensibilizar, ¿no? ¿Cómo garantizar la paridad sin menoscabar la autonomía? Pues esa es la pregunta. O sea, es exactamente el tema. Yo creo que en este esfuerzo de educación hay que sensibilizar con muchísimo respeto y con muchísimo cuidado a las propias comunidades, ¿no? Sobre todo para efectos de género, por ejemplo. O sea, ahí tiene que encontrarse la manera de permear con muchísimo cuidado para no atacar sus propias raíces culturales. ¿Dónde está, si el derecho está en las sentencias, cómo hacer frente a las críticas de que los jueces invaden al legislador? No se pusieron de acuerdo Kelsen y Schmidt. Yo veo difícil que nos pongamos de acuerdo y el juez constitucional tiene que rellenar esa parte. Lo que sí creo es que entre más justas sean las leyes que haga el legislador, mejor aterrice, digamos, los límites y las directrices que fijan la Constitución, será menor la necesidad del activismo judicial de los tribunales constitucionales. O sea, creo que la calidad de las leyes es una de las razones por la que hay un activismo judicial. Ramón Narváez, que es un tipo listísimo y todos lo conocemos, ¿no? Hace una pregunta muy profunda, un saludo a Ramón. No sé si el sistema normativo interno, o sea, la denominación sistemas normativos internos sea inconstitucional por sí misma, porque creo que sí podemos hablar como algo interno en cada una de las comunidades y es una referencia, creo yo, que sí puede ser precisa para los aspectos culturales de cada una de las distintas comunidades indígenas, ¿no? Y cómo convivir con las cuotas. Yo pienso que igualdad no es identidad. Y no somos iguales en todo, pero eso no significa que todos merezcamos una cuota. O sea, los pelones no necesitamos una cuota para nada. A mí me gustaría tenerla, pero no es así. Yo no vería, por ejemplo, con la misma fuerza una comunidad indígena o una razón de género, quizás con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, estos partidos que tienen una cuota que me parece muy positiva, menor de jóvenes, pero no creo que podrían equilibrarse, digamos, buscando el mismo número de espacios, para decirlo con sus letras, o la propia comunidad lésbico gay, ¿no?
la LGTB. Es decir, hay que definirlo muy bien y hacer un ejercicio de equilibrio y de ponderación. O sea, ¿a qué le vamos a poner cuotas? En un país con 25 millones de indígenas, me parece una barbaridad no tener una cuota. Ahora, una persona con una preferencia sexual particular necesita una cuota por su propia preferencia, no lo sé. Yo no le daría por lo menos el mismo peso específico, y repito esta frase que me gusta de igualdad, no es identidad. Ahora, la respuesta está en la libertad de configuración. Habría que verlo, a lo mejor en las propias, tanto comunidades como entidades federativas, las costumbres, la cultura, y que le quieran dar, y lo mismo sucede con los partidos políticos. Cuando una corre las sábanas, por ejemplo, de candidaturas del PAN, es una cosa complicadísima. Es decir, ¿quién obtuvo mejores resultados en votaciones anteriores? ¿Cómo se cruza con género? Es decir, y a veces alguien tendría, digamos, la posibilidad de ir en un lugar 3 o 4 de una lista plurinominal y se va al 17, ¿no? Hemos resuelto casos así. O antes el PRD, recuerdo, con las cuotas tanto de indígenas como de jóvenes, correr esa lista es complicadísimo, y finalmente ahí sí tendríamos que atender a la libertad de autodeterminación de los propios partidos. Tampoco es una cuestión resuelta, así que no resolví absolutamente nada de lo que me preguntaron, pero bueno, algún intento se hizo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Nava. A continuación, le damos el uso de la voz a Roselia. Bueno, la primera pregunta creo que ya la contestaron suficiente, ¿no? Respecto a la sensibilización a las autoridades administrativas. Respecto a la paridad y el principio de autonomía, sí es cierto que es progresiva, pero yo le agregaría algo más. ¿Desde dónde nosotros estamos pensando cómo deben ejercer las mujeres sus derechos, las mujeres indígenas, sus derechos? Tendríamos que pensar también cómo las mujeres indígenas configuran su ciudadanía en cada comunidad, pero además cómo luchan por sus derechos desde un feminismo que no es el mismo feminismo que nosotros vemos, sino es un feminismo distinto, es un feminismo intercultural, es un feminismo que también algunos le llaman decolonial, es otra forma de cómo ellas se ven dentro de la comunidad. Y entonces eso también tendría que ser otro elemento para considerar cómo ellas pueden ejercer sus derechos políticos y no solamente decirles desde fuera cómo lo deben hacer, ¿no? Entonces me parece que también tendría que ser otro elemento de progresividad en la integración paritaria de los ayuntamientos en las comunidades indígenas. Ahora, respecto a, bueno, el contenido y la crítica respecto del Tribunal Constitucional y el legislador, me parece que pues siempre los principios tienen valores que tutelan, que están detrás de la Constitución, y que muchas veces estos no están aterrizados en la legislación, o el legislador de alguna manera lo reglamentó, pero no reglamentó todas las formas posibles que llegan en las demandas. Y entonces ese es también papel del juez constitucional, poder tutelar lo más posible a partir de esos principios, expanderlos e interpretarlos. Y luego, respecto a la pregunta de José Ramón, a mí me parece que sí es cierto que existe toda esa crítica. Los propios pueblos se dicen ellos, sus usos y costumbres, ellos no lo nombran sistema normativo, así como nosotros les llamamos indígenas desde fuera y desde dentro ellos tienen sus propias formas de nombrarse, igual nosotros pusimos desde fuera el sistema normativo interno. Igualmente no lo considero inconstitucional, pero me parecería que podríamos decir sistema normativo indígena en vez de interno, ¿no? O sistema normativo zapoteco, rarámuri, con el nombre de la comunidad, ¿no? Y respecto a la cuota indígena, pues me parece que también tendría. Por ejemplo, este es un grupo social y yo no vería cómo. Tendríamos que ver cómo están la situación en desventaja de los derechos de la representatividad, por ejemplo, LGBT o de los migrantes, porque puede haber mayor migración, por ejemplo, en Puebla, mayores migrantes de Puebla, en Oaxaca, en Zacatecas,
¿no? En la Ciudad de México que en otros estados. Entonces, me parece que sí tiene mucho que ver con, pues, con el contexto específico de cada lugar. Con eso terminaré. Gracias. Muchísimas gracias, Roselia. Para terminar, solamente me gustaría leer uno de los comentarios que nos llegan aquí a través de redes sociales. Avi YHS dice, tendrían que pensar en formar a sus operadores desde esas perspectivas y sobre todo sean conscientes de ello y aplicarlo, y no solo en la formación, transformación. Ismer del Istmo nos dice que, Benedicto Salinas Hernández nos dice que precisamente tendría que ser en situ la sensibilización. Pues muchísimas gracias por su intervención esta mañana, que ahora ya es tarde. Gracias por el tiempo, por haber compartido con nosotros sus conocimientos sobre este trascendente tema. A nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, de los magistrados y magistradas que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, especialmente del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, agradecemos su participación en esta mesa redonda virtual. Pues esperemos que podamos seguir contando con su participación en futuras mesas, porque quedaron muchas preguntas y reflexiones, sobre todo en el tintero, para poder desarrollarlas adelante. Muchísimas gracias. Gracias.